Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Hace mucho tiempo que me pedían algunos tips financieros, ahora que estamos cerca, muy cerca ya de la fiesta de Navidad y también del Año Nuevo, fecha en la que la gente obviamente se endeuda mucho más de la cuenta para dar un obsequio, para regalar, para gastar, para, en cierto modo, hacer feliz a otras personas, a nuestra familia sobre todo. Así que hay que tener en cuenta algunos gastos y sobre todo evitar endeudarnos demasiado. Y es que muchas veces cuando usamos tarjetas de crédito no nos damos cuenta y hacemos un gasto excesivo. Llega a fin de mes y no tenemos con qué pagar esa cuenta, ese dinero que hemos gastado vía el plástico. Y tenemos que ver la manera de juntar dinero para pagar los montos mínimos, lo que nos dice el estado de cuenta. No pagamos más de ese monto, sino el monto mínimo exactamente. Y ahí obviamente incurrimos en una serie de problemas. Y obviamente la idea acá es que uno pueda en cierto modo cumplir con esos pagos y que sean más de lo que dice el monto mínimo. Así que vamos a dar unos consejos que nos brinda la Asociación de Bancos, ASBank, al respecto para tener en cuenta. Veamos. Y es que ocurre que cuando tenemos problemas personales y no nos damos cuenta, nos excedemos en esos gastos, como habíamos dicho, y no tenemos dinero para poder pagar la cuota que nos manda el estado de cuenta. La idea es que para evitar justamente no ser reportado de manera negativa en las centrales de riesgo y evitar que baje nuestra calificación crediticia, es obviamente preferible pagar el monto mínimo, pero obviamente, como hemos dicho, hay problemas cuando se paga por un monto mínimo. Así, la idea es que este monto mínimo se pague solo en caso de emergencia. Por ejemplo, si es que uno llega a la fecha de pago con problemas financieros, hay que hacer el pago del monto mínimo, pero que solo sea de manera excepcional. Si no, va a ser más larga la posibilidad de pagar esa deuda y obviamente no se podría evitar que alguien se sobreendeude. En el punto número 2, hay que hacer el pago mínimo porque de esa manera se evita el cobro de penalidades y que uno sea reportado de manera negativa en las centrales de riesgo por falta de pago. En el punto 3, al hacer el pago mínimo, solo se está pagando los intereses, las comisiones y los seguros de la tarjeta de crédito, y solo una pequeña parte de lo que pagamos va a los consumos que se han efectuado en cuotas con la tarjeta de crédito. En el cuarto punto, el monto que queda pendiente se cobrará en los siguientes estados de cuenta con los intereses compensatorios más los nuevos consumos, las comisiones y seguros hasta culminar con el pago total de la deuda. Y en el quinto punto, siempre tratar de incorporar en los presupuestos personales los consumos pagados con tarjetas de crédito para de esa forma controlar el gasto y pagar la deuda del mes sin que se recurra al pago mínimo. Entonces son puntos de vista a tener en cuenta cuando uno sobre todo ha cometido un gasto excesivo con la tarjeta de crédito y sobre todo en qué aspectos pagar este monto mínimo que manda el estado de cuenta. Vamos a una pausa, regresamos para hablar acerca de la coyuntura que hay en el Perú en este momento. Se esperaba que con la asunción al mando del país de Dina Boluarte, quien era vicepresidenta en la plancha presidencial de Perú Libre, que dejó como presidente a Pedro Castillo en las elecciones presidenciales del 2021 y que hoy día es ya un vacado y golpista expresidente de la República en prisión a la espera de que sea juzgado por las autoridades peruanas. Se esperaba que este momento diera paso a una calma más o menos momentánea y luego ya el país empiece a encauzarse. Lo cierto es que en este momento estamos viviendo una etapa de violencia nunca antes vista en el país a nivel nacional, no únicamente en Lima la violencia, sino en todo el país, producto de decisiones que ha tomado la presidenta Boluarte en las últimas horas y que tienen que ver con este adelanto de elecciones para el mes de abril del 2024, con la finalidad de encontrar a un nuevo presidente o presidenta de la República y a un nuevo Congreso. Lo cierto es que las protestas que hemos visto en las últimas horas buscan básicamente adelantar
a este año 2023, las elecciones en el 2024. Y sobre todo están pidiendo el cierre del Congreso de manera inmediata y sobre todo la renuncia de Dina Boluarte, pues se considera que ella en cierto modo habría usurpado la función presidencial, había cuenta que Pedro Castillo está siendo juzgado de manera incorrecta por las autoridades peruanas. Lo cierto es que esto ha generado una escalada de violencia social nunca antes vista, como ya hemos dicho en su momento, que está dañando la propiedad privada sobre todo, y en donde se ven diferentes reclamos. Muchos de estos reclamos, por cierto, se están dando de manera muy curiosa en zonas de producción minera y también de petróleo. Así que esto podría llevar a pensar que alguna posibilidad de mesa de diálogo podría darse en los siguientes días, en las siguientes horas, justamente con la finalidad de poder encontrar una solución al problema y que esto no escale a algo peor. De hecho, la toma de aeropuertos el día de hoy, en los días pasados, de carreteras, bloqueos de carreteras, también hemos tenido la toma de la planta de leche Gloria en Majes, Arequipa, que ha causado mucho vandalismo, por cierto. Eso ha llegado ya a un extremo en el cual sería conveniente que las autoridades pongan mano dura, como de hecho lo están haciendo, a través de medidas como por ejemplo de emergencia que han sido adoptadas, por ejemplo, en la región Apurímac, ¿no es cierto? Que en cierto modo le ponen un stop, un pare, un freno a esas actividades violentistas, con la finalidad de que la violencia comience a ceder poco a poco. Pues bien, la idea es que hay muchos reclamos sociales que se están juntando, y no solamente el reclamo político del momento que tiene que ver con la renuncia de Dina Boluarte, con la liberación de Pedro Castillo, con la posibilidad de que haya un cierre del Congreso, que haya nuevas elecciones, una asamblea constituyente, una nueva constitución política de Perú. Hay varias cosas ahí pendientes. De hecho, es toda una agenda, pero hay también agendas propias de cada grupo de manifestantes en las regiones donde hemos dado cuenta, sobre todo en el sur del Perú, y que son básicamente reclamos postergados de, sobre todo, promesas incumplidas por diferentes gobiernos, no solamente el de Castillo, promesas en el ámbito, por ejemplo, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la agricultura. Tienen que ver también, obviamente, con temas de, por ejemplo, infraestructura básica, de saneamiento, de agua potable, de irrigaciones, de hospitales, de colegios, y que obviamente en los siguientes meses, hasta que Dina Boluarte deje la presidencia en el mes de julio del 2024, hay que ver de qué manera se pueden atender esas emergencias o esos reclamos. Yo ahí de repente soy más de la idea de que el gobierno de Boluarte empiece a pensar en soluciones mínimas, pero que sean efectistas para que la población por lo menos esté más tranquila. De las 5, 10 o 15 o 20 promesas que están en cada región de las que están en conflicto en este momento, por lo menos debería haber una o dos bien hechas de parte del Estado, con el concurso obviamente de la región, que es la que contiene el dinero para poder justamente hacer esta obra pública, con el fin de que esta obra, este proyecto esté a la mano de la población y pueda verse un logro, por lo menos un logro o dos logros en la gestión, y que se atiendan esos reclamos por lo menos de manera parcial. Esto traería sin duda alguna una paz social bastante lograda, y hay que pensar en qué medidas hay que tomar justamente para que esto ocurra. Así que ojalá que el gobierno lo tome en cuenta, porque esto no debe terminar en una escalada social o en una convulsión social que nuestro país lo torne en inviable. Tenemos que los peruanos unirnos frente a la violencia, que esa violencia tiene ribetes de terrorismo, y sobre todo dar cuenta que sí es posible llegar a acuerdos con estas poblaciones que se han levantado en protesta, justa protesta, sí, ciertamente, pero no en la forma como lo están haciendo, y hay que ver de qué manera se puede atender por lo menos una o dos de esos reclamos postergados que no se han hecho en los gobiernos que han pasado, incluyendo el de Castillo. Bien, me despido de ustedes, los veo el viernes temprano, como siempre, en Pan para Mayo.